Saludos a todos. Estamos comentando esta situación que está pasando en estos tiempos con México, delicada políticamente hablando y también en lo que afecta directamente a los mexicanos, que es la economía y la inseguridad. Y sobre todo, otro tema muy importante, la salud. Tenemos que recordar, como mencionábamos en el video anterior, un poquito sobre la historia breve de México para seguir enlazándonos con la continuidad de lo que viene sucediendo en México a raíz de que estuvo bajo el régimen de un mismo partido político conocido como el PRI. El año 2000 el PRI dejó de ser el partido que se conocía como la dictadura perfecta y fue allí a partir del año 2000 y durante el año 2001, 2002, 2003, 2004 y hasta el 2006, en el que termina el sexenio de un partido político diferente, que es el conocido Partido Acción Nacional, el PAN. Se vuelve a votar democráticamente, aún y con los conflictos de una supuesta situación de fraude electoral, y gana de nueva cuenta el Partido Acción Nacional. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque existe el nombre de un partido político en ese cambio y existe el nombre de un personaje. Obvio, muchos mexicanos lo saben y lo tienen en su memoria, pero lo que no existe dentro de la memoria de muchos mexicanos es, tal vez porque no tienen acceso a la información o no lo quieren obtener, el dato importante de esto no es el nombre del partido ni el nombre del candidato o la situación que nos pueda traer más como una información relevante. Lo relevante es en qué condiciones recibe el país el nuevo partido político que va a gobernar y el anterior partido político que está dejando el cargo, en qué condiciones entregan la situación financiera del país y de qué manera cambia el gobierno. Esa es la clave esencial del comentario que estoy mencionando en este inter del cambio de gobierno de un partido político a otro. ¿Y por qué es interesante hablar de esto o tocar este punto? Porque se dice mucho que Salinas de Gortari fue una maravilla y que gobernó muy bien y que tuvo un éxito increíble en la cuestión de todo tipo, finanzas y demás aspectos, pero lo que más le importa a la población, a los mexicanos, es la cuestión económica, porque de ahí surgen todos los beneficios o las afectaciones. Pues resulta que si en el año 2000 concluye ese gobierno del PRI y deja un presidente que sale del poder, Ernesto Zedillo, 4.500 millones de dólares aproximadamente en reservas, y deja una deuda externa por 100.000 millones de dólares, pues eso habla mucho de qué tipo de gobierno fue el anterior y el otro anterior, que fue el de Salinas de Gortari y enseguida Zedillo. ¿Qué sucede? Aquí es el tema relevante. Al recibir en el año 2000 esa cantidad de reservas, el presidente entrante, Vicente Fox, con el Partido Acción Nacional, transcurren 6 años y durante esos 6 años deja en reservas 50.000 millones de dólares, muy diferentes a los 4.500 con los que los recibió, y paga 50.000 millones de dólares de deuda externa, quedando la deuda externa
a un 50% de pago de deuda. Eso es algo relevante que tan solo en un ejemplo de 6 años de gobierno de un personaje y de un partido político diferente y de una actitud diferente se tiene que resaltar, porque ahí parte todo lo que hoy está pasando en México. ¿Y por qué lo comentamos? Porque llega otro personaje del Partido de Acción Nacional, Felipe Calderón, y cada uno tuvo su secuela de aspectos de noticias relevantes, de corrupción y de que no gobernó bien y que sacó al ejército a las calles y que también Vicente Fox hizo cosas indebidas y que Ernesto Zedillo y que Salinas de Gortari y todo este conjunto de conflictos, sin entrar en el gobierno anterior a Salinas, pero haciendo esta síntesis de este parteaguas de situaciones, vamos a entender cómo fue trascendente el actuar de ellos, pero sobre todo en la cuestión de las finanzas. Y ya las actitudes, cada quien de ustedes los juzgará de acuerdo a lo que han hecho. Pues sucede que Felipe Calderón recibe el gobierno con esas cantidades y una Cámara de Diputados también en un equilibrio de poderes y en una Cámara de Senadores también, en el Senado de la República, también un equilibrio de poderes, al igual que Vicente Fox lo recibió y de esa manera también hubo cuestiones que no permitieron que se establecieran ciertas leyes y ciertos aspectos que podrían beneficiar o afectar a los mexicanos, cada quien en el criterio que lo considere. Lo relevante es qué pasó, por qué no se continuó, independientemente que haya tenido el conflicto de la supuesta situación del robo de la elección, como hoy lo que expresa en cada momento que puede el actual presidente en este 2020, a partir de este nuevo régimen de la supuesta izquierda que gobierna. Pues resulta que en ese año del 2000 al 2006, México se endeuda y México, a pesar de eso, suben sus reservas internacionales. Entonces, ese es otro ejemplo muy grande porque datos no exactos, pero sí muy cercanos a los 250,000 millones de dólares, son lo que se deja en reservas internacionales, independientemente que la deuda haya crecido. Pero ese es el otro aspecto que también cabe señalar. Eso fue muy importante, muy positivo, porque las finanzas subieron. Y después de esto viene el otro efecto. ¿Qué sucedió? ¿O no gobernó bien? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se le regresa al partido que duró 70 años en el poder con un índice de corrupción superlativo diferente a todos los anteriores que estamos mencionando, que es el Partido Acción Nacional y que es el PRD y que es todos los partidos políticos han tenido aspectos que los han marcado en sentidos de corruptelas? Pero si se hace una clasificación o una estadística, obviamente el PRI es el partido que tiene mayores índices de corrupción y de actitudes totalmente deshonestas, a comparación de los otros que también tienen. Y resulta que un presidente como Felipe Calderón le regresa el poder, por decirlo de otra manera, de alguna manera, al PRI, a un presidente Enrique Peña Nieto. Y de ahí, con una base principal que fue la que dejó el gobierno del 2000 al 2006, que es la ley de transparencia, obviamente se estaba vacunando a la cuestión de las finanzas para que esto ya no fuese un problema, el hecho de ver de qué manera se estaba manejando el dinero, y ya se habían terminado la cuestión, como dato importante, de la partida secreta de la cual abusaban los presidentes y saqueaban una cantidad importante las arcas de la nación. Con otro nuevo sexenio,
ya en el poder Felipe Calderón, de una manera, si se le puede llamar, con muchos tintes de aspectos que no fueron tan transparentes, porque obviamente aquí se puede comentar que las menciones que un servidor comenta pueden ser marcadas como una crítica, ¿no? Es totalmente una identificación, como dice un comentarista muy importante que hace sus videos a diario hablando sobre política mexicana. Como les comenté anteriormente en el video antes que la intención de mis comentarios es hablar de otra manera, hablar como la forma en la que nos entendemos más las personas ciudadanas que nos comunicamos con el vecino, con el familiar, con el compañero de trabajo, con el compañero de negocios, incluso con algunas personas que están interesadas en cómo vemos nosotros la cuestión del gobierno de México actualmente. Ese es el punto principal. Entonces, pues el comentario es que Felipe Calderón, desde el gobierno de Vicente Fox, se comportó de una manera muy irresponsable, porque visto desde este punto de vista, ya lo que conocí los movimientos en la Cámara de Diputados, y obviamente su participación era esencial en la representación del liderazgo del grupo parlamentario del PAN en la Cámara, pero a él no le interesó tanto, cuando en realidad ese era el punto clave, porque en la Cámara de Diputados es donde nacen las leyes, para beneficio de los mexicanos, no para afectación de los mexicanos. Los únicos que tienen que salir afectados en las leyes que surgen de la Cámara de Diputados son las que van directamente a los delincuentes, no a la gente de bien, a la gente que trabaja, a la gente que es productiva. Y allí es donde tenía que trabajar fuertemente Felipe Calderón, y no lo hizo. A él le preocupó más, a mí me tocó vivirlo allí en las visiones y en las decisiones de la Cámara de Diputados. Fui testigo de esta situación que les comento. Le importó más tratar de ser el gobernador del estado de Michoacán, que es el estado donde él nace. Ese es el punto. Y inmediatamente, al nombrarlo Vicente Fox secretario de Energía, deja esa situación y se va de secretario de Energía. Por poco tiempo, porque después de ese poco tiempo, también alguien lo destapa como candidato a la presidencia de la República, y de manera irresponsable, vista desde el punto de vista de la trayectoria y las fechas, también abandona la Secretaría de Energía, y también fue muy cuestionada su participación, y surge como candidato a la presidencia. ¿Qué es lo que sucede desde ese punto, desde esa partida, desde ese inicio, de ese comentario y del destapado de ser candidato? Empieza a hacer alianzas, y desafortunadamente con personajes de muy mala reputación como el Baster Gordillo y varios grupos que hoy en día están ocasionando tantos problemas a México como lo están viendo todos ustedes en las noticias. Afortunadamente, hoy hay muchas cosas, existen muchas cosas ocultas, pero solo por un tiempo, porque ya con la comunicación de hoy en día, todo el mundo nos observa, los gobiernos internacionales, los satélites que están conectados de manera muy importante en el espacio, nos permiten estar intercomunicados a todas las sociedades de todo el mundo. Entonces, estos datos que les comento, pues se pueden comprobar, se pueden corroborar con fechas, con etapas durante las cuales participaron tal o cual personaje, pero esto nos permite ver de qué manera fue construida la forma en la que se participó para llegar a la presidencia de la República de ese sexenio del 2006 al 2012, independientemente que hayan manejado situaciones de fraude y demás. El punto relevante es qué beneficio les dio a México
y cuánto le afectó que regresara el poder a un grupo de personas de una forma de actuar que ya México había pensado que se había terminado ese tipo de actitudes de 70 años de manejar a un país de tal manera que las cuestiones de favoritismo y corruptelas se iban a ir terminando. Pues no fue así, llegó la situación que regresaron al poder y esta información que comento, todos lo pueden corroborar. Hoy la tecnología está tan avanzada que existe de todo. Personas que son de una manera, por diferentes medios, están atacando con groserías o con ofensas o con injurias, aspectos, existe de todo. El canal YouTube nos permite subir estos videos con un margen de restricciones que obvias y respetables y siento que buenas, tenemos que conducirnos. Existen muchos que mienten y están encendiendo las formas de ser de las personas. En el caso de este canal no es la intención, es la reflexión para valorar con temas expresados de tal manera que nos permitan decidir el futuro de México de una manera más consciente. Si es que las expresiones y los aspectos que aquí se mencionan nos pueden ayudar a coadyuvar, pero es necesario tocar de manera tal vez breve, pero sí muy significativa, el actuar y el qué nos dice la forma de actuar de esas personas que han gobernado o el por qué han gobernado de esa manera y hacia dónde nos llevan o hacia dónde nos llevaron hoy en esta crisis que está viviendo México. ¿Y qué es lo que hoy tenemos? Hoy tenemos un crecimiento en caos, realmente ya no es crecimiento, una inflación también en caos, y aquí pueden ustedes ver en la imagen de qué manera se fue procesando esa situación de las finanzas en el gobierno de México durante varios sexenios. Cabe mencionar que el boom que supuestamente tuvo en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari no fue otra cosa que, vista desde el punto de vista de muchos empresarios, como en el caso de un servidor, obviamente fue ficticio porque realmente a grandes rasgos, y cuando gusten tocamos el punto en un video especial, si ustedes así lo sugieren y desean participar, se puede especificar cuáles fueron los tintes más corruptos de estos personajes. Y corruptos porque la palabra en etimología de corroe, pues obviamente es el significado que es se echa a perder. Y se echa a perder, pues por eso es el nombre de corrupción. Brevemente tocamos un punto con Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari, un dato importante, o muchos, pues es el de la supuesta compra de teléfonos de México por parte de Carlos Slim. A los que conocemos la historia y la analizamos dentro de lo que es la economía y lo que se puede hacer y qué no se puede hacer con el gobierno, a los que hemos participado en licitaciones, el problema tan grande que es participar en una licitación y salir aprobado, sin desde ese entonces no dar una famosa comisión o un moche o una cuestión de regalía a un funcionario, pues era totalmente inconcebible. Ese fue el punto de Carlos Salinas de Gortari con Carlos Slim. Ese es por un lado. Por otro lado, pues dicen que Carlos Salinas de Gortari vendió a México. Pues muchos también dicen, y es el punto de vista que sí comparto, no lo vendió, lo compró para él. Porque en el caso del ramo que nosotros nos dedicamos mucho tiempo, que es el ramo del autotransporte, en sentido de las vías de comunicación, pues resulta que este hombre, aparte de ser el concesionario de las carreteras, aparte de meter el seguro en carreteras, aparte de tener
el cemento para construir las carreteras y todo lo que tiene que ver con el aspecto de Capufe y obviamente el control de Secretaría de Comunicaciones y Transportes por tantas corruptelas que hasta la fecha siguen los mismos personajes. Es el caso del señor Jiménez Espriu, que durante muchos años ha estado en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y dada la participación que tuve de estar en ese terreno conociendo a esos funcionarios, pues les puedo mencionar las vivencias que se tuvo en ese sentido y por eso menciono lo que estoy comentando. El otro tema, Maseca, del maíz, y bueno, nos podemos extender demasiado, pero ese es a grandes rasgos, ¿verdad? Sin olvidar que en el punto importante, en lo que tiene que ver con Salinas de Gortari en materia de transporte, hizo la famosa liberación de rutas y las tarifas, lo cual por una ventanilla daba concesiones a particulares que fueron vistas como muy buenas, y una que otra concesión, pero por el otro lado, por la otra ventanilla, él se despachó con la cuchara grande en líneas aéreas, en empresas del autotransporte, y el caos del monopolio del autotransporte que hoy rige en el país, que cuando gusten también podemos platicar en un video muy dedicado a eso. Vamos al otro punto, que es Zedillo. Zedillo, pues imagínense, el presidente tranquilo, el presidente que se veía tan bueno. Pues señores, después de ser presidente de la República, resultó participar en la cuestión de las empresas de ferrocarril, de una manera en la que, aparte de ganar dinero, también participa como accionista. Entonces, ahí viene el otro aspecto que podemos decir corrupción, y cada quien se beneficia, ¿no? El otro tema que podría manejarse, pues, es el tema de Vicente Fox, que fue tan criticado también por las empresas de sus familiares, por el lado de la esposa, y aspectos de ese tipo. Datos relevantes, pero que a la vez tal vez no tengan tanta relevancia, porque de alguna manera este hombre está dando una convivencia o pueden acceder a él ahí en el lugar donde vive, pero las demás personas no saben nada de ellos, todo el mundo es una cuestión más discreta, ¿no? Por el lado de Felipe Calderón, pues el otro punto absurdo, hacer un partido político, igual que el presidente actual López Obrador, pretender llevar a la presidencia a su pareja, la señora Margarita Zavala. El otro aspecto, que también se habla de corrupciones, que se tendría que entrar en los datos, pero también se manejan todos esos aspectos que nos están llevando a demostrar que los expresidentes de México han tenido su participación de una manera caótica, pero en los números cada quien ha tenido los resultados diferentes, acordes a la base principal, un equilibrio de poderes, que es el que ha mantenido que unos no abusen más que otros. Y después surge Enrique Peña Nieto también, con sus preferidos, con sus constructoras preferidas, con sus acuerdos preferidos, con ligas internacionales, que se habla con ligas internacionales, con poderes económicos como el grupo del señor George Soros, al igual que hoy con el actual presidente, que también tiene muchos aspectos y hoy en día mucho peores que los anteriores. Y llega una situación diferente a México. Año 2018, diciembre, ya transcurrió 2019, 2020, y el país está en caos. Y el país está en caos por todos los aspectos. Principalmente el que les mencionaba hace unos momentos, en el sentido legislativo,
En el sentido legislativo, porque es el lugar en donde los mexicanos eligen a un diputado o a un senador y ya a la vez a un presidente de la República. Pero en las cámaras de diputados y de Senado, allí es donde tiene que surgir, principalmente en la Cámara de Diputados, el punto de acuerdo. Una propuesta, después un punto de acuerdo, y después se analiza y se vota en favor o en contra. Pero ¿qué resulta? Pues que estos diputados, en la mayoría en la Cámara de Diputados, no están haciendo ese trabajo. No están haciendo el análisis, el qué le conviene a la sociedad, qué no le conviene. Están recibiendo instrucciones directas de la Presidencia de la República, están recibiendo instrucciones directas del encargado del presidente en la Cámara o del encargado del presidente en el Senado para avalar. Y esto hoy tiene a los mexicanos en un caos social por el sentido económico, por el sentido de la inseguridad, por el sentido de la salud y lo peor de todo, en el sentido de la manipulación de la información, de la agresión con la que se conduce el hoy presidente de México y que genera tanta cuestión de división entre todos los mexicanos. ¿Qué es lo que sucede? Todos los días, el quién apoya y quién no apoya a lo que este hombre dice. Quién de manera respetuosa quiere plantear que no tiene razón, que está mintiendo, y quién de manera muy astuta está manejando las formas de ser de una presidencia de la República que por cuestiones de ética, por cuestiones jurídicas y por todo tipo de cuestiones constitucionales, de transparencia, de medios, de libertad de expresión, de aspectos de informática, de aspectos de todo tipo, finanzas, de todo lo que tiene que ver de manera nacional e internacional, es cuestionable. Y es cuestionable porque las posturas son muy diversas. Ya existe un grupo muy importante de personas que están hablando de estos temas, aunque de otra forma, repito, y no quiero entrar en una cuestión que se escuche muy desagradable, pero lo tengo que mencionar. La forma en la que les trato de llevar a estos videos es de una forma totalmente natural, de una forma de expresión que podamos entendernos, a lo mejor no tan rápida, no tan lenta, pero es una forma natural de hablar, porque si entramos en aspectos de usar palabras que usan grupos que se consideran de izquierda o grupos que se consideran de derecha, pues no nos vamos a entender, y ese es el punto, que nos entendamos y que a los que les agrade este idioma o esta forma de hablar, pues podamos entendernos y llegar a una conclusión. Habrá quien diga tajantemente no apoyamos, pero vamos a entender el por qué no apoyamos. O habrá quien diga sí apoyamos al gobierno, pues explica tus razones y esperemos si coinciden con las bases principales que están en lo que mencioné, la Constitución, la libertad de expresión y demás. Y en ese sentido es el punto principal. Hoy el país está en caos porque no existe el equilibrio de poderes, una libertad de expresión que no sea cuestionada de tal manera con agresiones, sino tiene que ver agresiones, tiene que ver insultos, tiene que ver con algo que mencionan las personas que defienden al gobierno actual. Antes no decías nada, y palabras de ese tipo
que antes no conocías nada y que apoyas a los corruptos y que prefieres al PRI, que prefieres al PAN corrupto. Cosas de ese tipo que lo único que generan es poner dos posturas, que si estás a favor o estás en contra, y es desafortunadamente el peor de los planteamientos, porque no nos dan la opción que es la realidad, que es la tercera vía. Y la tercera vía es: soy neutral y únicamente me conduzco por el sentido de los resultados. Los resultados que puedan coincidir principalmente con el Estado de Derecho. Y como lo dije desde el inicio en el video anterior, el aspecto teológico, el aspecto cívico y el aspecto profesional. No nos permite otro tipo de posturas estar participando en esto. Y obviamente, pues en ese sentido, aquí con esta imagen ustedes pueden observar el porcentaje de análisis que se está llevando en cuanto a mentiras, en cuanto a absurdas cuestiones con las que se le está cuestionando al gobierno que hoy existe en México. Es relevante que mencionemos que el mundo, como lo expresé en el video anterior, ya tiene otra situación. Hoy en día se están manejando aspectos tan importantes que esto que vamos a tocar y que vamos a vivir en México, esperemos que ya termine pronto y que la sociedad, que es tan importante, una sociedad de más de 120 millones de mexicanos que con posibilidad de votar son alrededor de 90 millones, más de 90 millones, ya puedan decidir. No se está diciendo que no fue una elección en donde no ganó con más de 30 millones. Lo que se está diciendo es que muchos de esos 30 millones no tuvieron ni idea de lo que estaban haciendo, porque los que sí tenían idea de lo que estaban haciendo era la gente que confió y que esperaba algo mejor, que obviamente los que conocemos el proceso de los gobiernos anteriores y el que era el proceso de este candidato que hoy es presidente, sabíamos que eso no podía ser. Y a la vez, el otro porcentaje de los que sí sabían lo que hacían son los que obviamente tienen contratos y corruptelas con este gobierno, que se pueden mencionar y están muy claras. Desde el momento en el que se menciona una asignatura directa, ya desde ese momento es corrupción, porque no pasó por el proceso que les mencionaba de una cuestión de licitación, como está establecido en la ley, y ese es el punto principal, que de allí parte todo y se puede ir descubriendo qué nivel de corrupción existe. De tal manera que esos aspectos se pueden entender y se pueden ir aclarando sin entrar en problemas de insultos o de cuestiones que nos digan que estamos de un lado o de otro. Es ir afinando información, exhortar a la sociedad mexicana para que comprendamos juntos qué está pasando y qué camino nos conviene, pero existen más datos negativos que positivos de hacia dónde va el rumbo del gobierno actual. En una entrevista a este personaje, que es parte del ejército mexicano, se le hizo la pregunta de hacia dónde se destinarían los ingresos que generara el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, en dado caso que se terminara. Y él contestó: después de pagar gastos y demás, se iría al ejército. El que lo entrevistó, el señor Marín, Carlos Marín, le dijo: ¿cómo? Dice, si el dinero lo puso el gobierno de México y ese dinero es de los mexicanos. Dijo: pues es un mandato presidencial y pues así quedó. Eso, desde el punto de vista que ustedes lo quieran ver, es ilógico, injusto, arbitrario y anticonstitucional. Entonces, desde ese punto de vista, partiría uno de tantos datos
que podemos mencionar y mencionaremos en siguientes videos si ustedes consideran que es del interés conocer. También otro dato que es de suma importancia, está en todos los medios, están en canales de YouTube, ustedes lo pueden checar, solo es cuestión que se metan a la frase o al ejemplo que es ¿qué es el Foro de Sao Paulo? Y dónde empieza, quién lo inicia, y resulta que el partido en el poder, que es el partido Morena, y desde que estaba en el PRD, que existía como PRD, ahí están registrados los personajes, que es lo más delicado del asunto, aparte de lo peor que se está viviendo, que pudiera haber. Esto es todavía aún mayor de grave la situación con la sociedad mexicana y el futuro del país. Tienen proyectos muy definidos, tienen aspectos que son relevantes, tienen tácticas, tienen formas de cómo actuar y es precisamente cómo están actuando y esto es lo que se tiene que comentar y la sociedad mexicana está participando para que esto no suceda, independientemente de las posturas que cada quien considere si es bueno o malo el socialismo, pues obviamente a los que no lo conocen o no tienen información lo pueden ver como algo que tal vez dicen muchos, yo por apoyar al presidente actual López Obrador, pues no me importa entrar al socialismo, que no saben lo que dicen, pero se les comprende su nivel de desconocimiento. Lo peor de todo es que aquí están los personajes que ellos todo el tiempo dicen que no es posible llegar al socialismo, y aquí están los personajes como Jacob Polensky, ahí aparecen, incluso en una de las fotografías aparece Beatriz Paredes, me sorprende, pero sí, ahí también aparece. Y hoy, como una de las sedes, el Grupo Puebla, le llaman, que es parte del Foro de Sao Paulo, y es el socialismo, ya en la capital poblana. Y se pudiera pensar, pues, que en la capital poblana, ¿por qué? Pues resulta que ahí está un gobernador que también tiene muchos problemas de formas de actuar, mucha soberbia, mucho autoritarismo, muchas ofensas a los periodistas. Entonces, evidencia tras evidencia nos va llevando a esto que es la cruda realidad. Gobernador de Michoacán también participando en una cuestión de ya definitivamente y abiertamente cuestionar al gobierno federal de todas sus actitudes, hoy con lo que se está manejando en el actuar del gobierno federal de no apoyar a los estados económicamente y en cuestiones de salud, como lo que se está manejando con esta enfermedad mundial, que también tenemos restricciones por parte de los medios de comunicación, de internet, de no estar haciendo tanta mención sobre esto, pero es la realidad, una enfermedad que está a nivel mundial afectando a todos. También este gobernador ya lo está expresando y está también participando en medios como un programa de Carlos Loret de Mola, el Latinos, ya también abiertamente se expresan de todas estas fallas que está teniendo el gobierno y estas actitudes que están llevando al país a muchos problemas caóticos. Y para no extendernos mucho, porque comprendemos que la información debe ser fresca y no debe saturarse porque también le perdemos el interés, pues seguiremos en comunicación, esperemos que este video les agrade y si ustedes desean comentar algún tema, extendernos más, dar más datos, con mucho agrado lo haremos y por principal situación que es la responsabilidad. Estar en comunicación nos permitirá tener un mejor futuro y estar demostrando que somos agradecidos por los que hemos vivido mejores etapas que las que hoy se están pasando, tal vez por este caos que se está enfrentando a nivel mundial y tal vez a nivel en el sentido de todo tipo con la salud, pero lo más importante es que actuemos de manera responsable porque si en verdad sentimos que la vida fue hermosa para nosotros, pues esperemos que para los que vienen atrás de nosotros sea aún mejor, pero evitemos
esta confusión que no nos permite tomar la decisión adecuada. Y apoyemos a todos los youtubers que están participando con su tiempo, con sus medios económicos para hacer esto, y aún importándoles un nivel tan poco el de su seguridad, porque la verdad corren muchos riesgos, no todos estamos tan tranquilos en ciertos lugares de expresar esto, porque hay gente que de manera pública hace sus videos y se exponen a ataques y se exponen a muchas cosas, y hay personas que también están a favor del gobierno federal y no les importa, y también, entonces esto es una situación muy muy complicada que el razonamiento nos tiene que permitir entrar en esto que se requiere, que es la armonía social, independientemente de todo lo que tenga que ver con el proceso de la sociedad, que no es tan fácil de entender, y mucho menos en la cuestión gubernamental, pero sí es posible. No es imposible no entenderse, porque existen países donde se vive muy agradablemente y el gobierno cumple con una función y la sociedad también es corresponsable, y de esa manera se logra una armonía social. Estos tiempos son muy importantes, estamos entrando a una era muy delicada, pero a la vez muy importante, que nos va a traer muchos beneficios, pero depende de nosotros. En el siguiente video, si ustedes lo desean, hablaremos de eso, porque ya viene la tecnología muy avanzada, una tecnología que nos va a permitir tener mejor salud, tener mejores beneficios en el sentido de la electricidad, en el sentido de la comunicación, en el sentido de eliminar los malos entendidos. Es un proyecto muy importante que ya está desarrollando, y lo están desarrollando precisamente el que hizo posible el despegue del cohete espacial que fue a la base intergaláctica que está en el espacio. Entonces, pues, el futuro para la humanidad es muy interesante, pero depende de nosotros, depende de esa actitud en la que los videos que surgen puedan hacer que este exhorto sí llegue al sentido responsable en el que todos tenemos que actuar. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.